Así que quiero en esta mañana compartirle lo que son 3 estaciones para encontrar tu promesa. Quiero hablar de lo que es la promesa. Dios tiene promesas para nosotros. Y Dios ha hablado de promesas para cada uno de nosotros, pero el problema es que muchas veces nosotros no encontramos esas promesas o no logramos ver esas promesas porque en el camino nos desanimamos. O en el camino a lo mejor pensamos que poder alcanzar una promesa es como el decir, Dios lo dijo, yo lo creo y ahí está. Y a veces olvidamos que para alcanzar una promesa tiene que haber un proceso. Para alcanzar una promesa debemos de pasar procesos para que podamos alcanzar eso que Dios ha prometido sobre nosotros. Así que quiero que vayan conmigo a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, porque creo que Corintios, aquí el apóstol Pablo habla claridad de lo que es Dios y las promesas que Él tiene para aquellos que le aman. Así que 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, capítulo 1, versículo 20, dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, con Él todas son sí, por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Voy a leer la versión Reina Valera que dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. ¿Son en Él qué? Sí. ¿Y en Él qué? Amén, por medio de nosotros, para la gloria de ¿quién? De Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra. Cuando vemos aquí Pablo lo que le habla a la iglesia de los Corintios, Pablo le está hablando en la perspectiva de que las promesas de Dios son sí. Las promesas de Dios siempre es el que tú y yo podamos caminar en ellas, creerlas en ellas y activarlas en nuestras vidas. Las promesas en Él son sí y amén, por medio de nosotros. Diga conmigo, las promesas son ciertas por medio de nosotros. ¿Para la gloria de quién? De Dios. Quiere decir que una promesa, cuando se hace real en nuestra vida, es por medio de nosotros. Porque nosotros podemos hacer como la hermana que estuvo ahora, puede testificar, puede decir, puede hablar, puede desnudar lo que el Señor ha hecho y no trabajar en oculto. Muchos de nosotros hemos tenido milagros, hemos tenido promesas cumplidas, hemos tenido situaciones donde hemos visto la mano del Señor. Pero el problema de nosotros no es que las promesas hayan llegado o estén al llegar. El proceso de la promesa es que tú y yo podamos darle la gloria a Dios. Es que tú y yo podamos decirle a Dios que Él es el verdadero, que Él es el único que merece la gloria y que todo lo que hacemos y todo lo que vamos a hacer es para darle la gloria a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces todas las promesas, la Biblia dice aquí en Corintios que son ciertas. Pero ¿cuál es el problema de la promesa? Jesús, dice la Biblia, que fue la promesa cumplida. Jesús mismo tuvo que pasar un proceso para poder alcanzar una victoria. Jesús tuvo que ser la promesa para que tú y yo pudiéramos ser libres. ¿Está entendiendo? O sea, una promesa es un anuncio de alguien que se apropia de Él, tiene vivencia en Él y actúa sobre Él para que la gloria de Dios pueda ser vista. Si vemos la vida de Jesús, Él fue la promesa, pero Él tuvo que llegar a la cruz del Calvario, morir visiblemente ante toda una humanidad, para que entonces ahora todo el mundo lo viera y todo el mundo pudiera creer que Jesucristo es el Señor. Entonces una promesa es aquello anunciado que tú y yo podemos empoderarnos, vivirlo, traerlo a la realidad en vivencia en nuestra vida, pero dándole la gloria al que se merece toda la gloria y toda la honra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para ser mejor en la vida, tú y yo debemos de ser pulidos y debemos de ser cambiados. Si Jesús pasó una vía dolorosa y pasó un proceso para poder tener cumplimiento en la promesa, quiere decir que aquella promesa le tuvo un costo. Aquella promesa tuvo que pasar una notoria de cambios, dimensiones, adversidades, dolores para poder ser una realidad. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que para poder llegar a una promesa tenemos que pasar un proceso. Así que dígale al hermano que está a tu lado, tú estás alcanzando tu promesa. Dile al hermano que está a tu lado, estás alcanzando tu promesa. O sea, en medio de lo que nosotros estamos viviendo, si el dolor o la adversidad o la aflicción o los problemas familiares que tenemos, es porque hay una promesa que está casi al llegar. Y esa promesa va a ser una realidad. ¿Cuántos están conmigo? Entonces quiero compartirle con ustedes una historia que va a traer con claridad las 3 estaciones para usted poder lograr una promesa. Quiero que vaya conmigo a 1 de Samuel capítulo 1, 1 de Samuel capítulo 1, versículo 1,
Primera de Samuel, capítulo 1. Y quiero hablar de Ana en esta mañana. La vida de Ana, porque creo que Ana no es una mujer que simplemente vino a quebrar la esterilidad en un altar, sino que Ana fue una mujer de fe, y la actitud de Ana es la que muchos tenemos que tomar. La actitud de Ana es poder ver la dimensión de aquellas estaciones que ella tuvo que pasar en su vida para poder lograr aquella promesa que Dios le había comprometido, le había dado promesa. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Dice, y había un hombre de Ramataín de Sofín, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana. Diga conmigo, Elcana. Y dice que entonces era hijo de Jorobán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Su, y está. Versículo 2, y tenía 2 mujeres. ¿Cuántas mujeres tenía? Dice, y el nombre de una era Ana, y el del otro era Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. O sea, Penina tenía hijos, pero Ana, ¿qué? Diga conmigo, Ana no tenía la promesa. O sea, hay cosas que tú y yo podemos tener, pero hay cosas que no tenemos, pero no las tenemos no porque Dios nos quiere, sino que no las tenemos porque no hemos alcanzado la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí voy a hablar un poquito de lo que es este hombre Elcana. Elcana, la Biblia dice que era de la tribu de Efraín. Este hombre Elcana no solamente provenía de la tribu de Efraín, según el libro de Crónicas, también dice la Biblia que él era un levita. Era un hombre que adoraba al Señor, era un hombre que daba cumplimiento a la palabra, era un hombre que exaltaba al Señor en todo momento. Ahora, dice la Biblia muy claramente que este hombre que se llamaba Elcana tenía 2 mujeres, una era Ana y la otra era Penina. Ana no tenía hijos, pero Penina tenía hijos. Ahora, ¿qué viene pasando? Hay cosas que tú no tienes que otros tienen. Hay cosas que tú puedes tener que los otros no pueden tener. Pero para que tú tengas o puedas adquirir las promesas de Dios, hay que pasar un proceso donde Dios podrá alcanzar aquella promesa y darle cumplimiento a ella. El anhelo de Ana tal vez era tener un hijo, pero no era el momento. Yo te vengo a decir en esta mañana que el anhelo tuyo es tener muchas promesas de parte de Dios. El anhelo tuyo es tener una casa. El anhelo tuyo es tener un carro. El anhelo tuyo es tener tus hijos sirviendo al Señor. El anhelo tuyo es que tu marido vuelva su corazón a Dios. Pero para alcanzar todo eso hay que pasar un proceso. ¿Cuántos dicen amén? Dile al hermano que está a tu lado, tienes que pasar un proceso para alcanzar una promesa. Entonces significará que pasarás un proceso para alcanzar lo que anhelas. Pero porque yo no tengo lo que tiene Penina, no quiere decir que yo me voy a angustiar. Porque a lo mejor lo que tiene Penina no es por largura de años, pero lo que yo voy a adquirir a través de la promesa de Dios va a ser por largura de años. ¿Alguien está conmigo en esta mañana? Entonces Dios sabe el momento que Él está preparando tu promesa. Dile a la persona que está a tu lado, Dios sabe el momento para darte tu promesa. O sea, a veces nosotros decimos, ¿por qué yo no tengo lo que yo anhelo? ¿Por qué yo no tengo lo que yo quiero? Y a veces estamos cuestionando a Dios, ¿por qué no puedo alcanzar lo que yo de verdad quiero? ¿Por qué no puedo lograr las metas de lo que quiero? Porque Dios sabe el momento que tú vas a tener tu promesa. Y Dios sabe el momento que tú estás preparado para tu promesa. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, la primera estación que tienes que tener es qué actitud tú tienes ante lo que tienes. ¿Qué actitud tienes ante lo que tienes? ¿Por qué? Porque si tu actitud es de bendición y tu actitud es de gratitud ante lo que tienes, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho Dios te va a poner. Pero si tu actitud es renegante, si tu actitud es renegándole a Dios, diciéndole a Dios, recordándole a Dios, tu actitud no está preparada para la promesa que Dios tiene para ti. Pero ¿qué actitud tienes? Dele un codazo al hermano y dígale, hermano, ¿qué actitud tienes delante de la promesa? Porque hay veces que la gente le viene a decir a Dios cómo hacer las cosas. Hay gente que viene a decirle a Dios cómo tienen que suceder las cosas. Pero algo que tú y yo tenemos que entender en esta mañana es que Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios invencible, Dios es un Dios de lo imposible. Y si Dios ha prometido una promesa, Él lo único que necesita es que tú le adores. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte palmas al Señor. Ahora versículo 3, mire esto. Dice, este hombre subía todos los años de su ciudad
para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Este hombre subía ¿qué? Subía todos los años a adorar y ofrecer sacrificio. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor ahí. Versículo 4. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, oiga bien y escuche bien. Cuando llegaba el día que este hombre, Elcana, ofrecía sacrificios, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Versículo 5, aquí está lo bueno. Pero a Ana le daba una doble porción. Pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado ¿qué? Hijos. Ahora ponga atención, porque a mí me impactó mucho esto y he predicado de esta historia yo no sé cuántas veces. Para que una promesa llegue a la realidad tiene que haber un Elcana que separe a la brecha. Para que una promesa en tu familia pueda ser una realidad, tiene que haber un hombre que se pare en el altar de Dios y ofrezca sacrificio por su familia. Para que una promesa se haga una realidad, tiene que haber alguien que se pare en la brecha a hablar con Dios y adorar a Dios. Yo no sé cuántos me están entendiendo en esta mañana. Dice la Biblia que este hombre, cuando iba a ofrecer sacrificio, él iba una vez al año. Pero cuando él iba, él no se olvidaba de los hijos de Penina. Él adoraba por los hijos de Penina, pero algo que él hacía es que le daba la doble porción, dedicaba más tiempo a aquel que necesitaba. Y yo quiero que usted tiene que entender aquí dos niveles. Aquel que separa la brecha, aquel que está intercediendo, aquel que está orando, aquel que está clamando, aquel que te está sacrificando, no lo está haciendo por él, lo está haciendo por otro. El verdadero intercesor no es el que está orando por él. El verdadero intercesor es el que separa la brecha a favor de otro que está al lado teniendo problemas. El verdadero intercesor es el que está gimiendo por aquel que necesita un milagro. Pero a veces nosotros pensamos, no, el que ora, intercede, es el que está ahí siempre metido con el Señor. Está metido con el Señor, pero hay algo que Elcana hacía, que todos los hombres aquí tienen que aprender. Si usted sabe que hay alguien en la familia que necesita un milagro, ofrezca doble porción. ¿Sabe lo que significa ofrecer doble porción? No es simplemente venir aquí y decir, Padre, tengo una necesidad. Tú conoces todo en mi corazón. Señor, te doy gracias. Te levantas y te vas. No. Doble porción es no solamente esperar venir a la iglesia para pedirle a Él. Métete con el Señor en un lugar en tu casa. Busca un lugar de sacrificio. Busca un lugar donde des doble porción. Pero algo que tienes que entender es que para llegar a la promesa, alguien tiene que ofrecer sacrificio. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Entonces este hombre subía todos los años. Dice la Biblia que adoraba, ofrecía en adoración por la familia. Pero a Ana le ofrecía doble. Pero a Ana le ofrecía ¿qué? Doble porción. Él amaba a Ana. Y algo que tienes que entender es que un hombre siempre se va a dar cuenta de lo que necesitan sus hijos. Un hombre siempre se va a dar cuenta de lo que necesita su familia. Un hombre que está en Cristo siempre se va a dar cuenta de lo que pasa en su casa. Y si un hombre se da cuenta de lo que está pasando, es un hombre que tiene que meterse en la brecha para poder buscar el rostro de Dios y que Dios da respuesta para que esa familia pueda ser bendecida. ¿Habrá alguien que diga amén? Entonces la cabeza, que es el hombre, que dice la Biblia que el hombre es como la cabeza de la casa, que Cristo es la cabeza de la iglesia. La comparación del hombre habla aquí que el mismo Elcana estaba haciendo cumplimiento de esa promesa. Si Cristo es la cabeza de la iglesia y el hombre es comparado como Cristo, el hombre necesita pensar como Cristo, actuar como Cristo y hacer como lo que hizo Cristo por nosotros. Aquellos que están tercos y aquellos que no han podido lograr una promesa, ofrézcale doble como lo hizo Elcana. Ofrézcale doble al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 6. Y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado ¿qué? Dígale a la persona que está a tu lado, ¿qué tú anhelas que tiene otro? Vamos, dígale a la persona, ¿qué tú anhelas que tiene otro?
Porque yo te voy a decir algo, aquí vemos un poderoso cuadro que lo vivimos aquí dentro de la iglesia. Y no solamente lo vivimos dentro de la iglesia, lo vivimos dentro de nuestra familia. A lo mejor aquel tiene el Mercedes y tú lo estás deseando, pero tú tienes un Toyota. Pero ¿qué actitud tú tienes ante el Toyota que tú tienes? Porque si el Toyota lo cuidas, lo lavas, lo perfuma, lo tratas como el amado, entonces llegará el Mercedes. Pero si tú tienes el Mercedes y tampoco lo cuidas, ¿sabes qué va a pasar? Te lo van a chocar, te lo van a robar o lo vas a perder. Porque si en lo poco le eres fiel a Dios, Dios te va a poner en lo mucho, pero jamás podrás tener lo mucho si no le has sido fiel en lo poco. Ahora dice la Biblia que entonces la rival la provocaba amargamente para irritarla. Yo no sé cuáles son tus dones y tus talentos, pero hay gente que te va a provocar para irritarte. Yo no sé cuáles son los dones que tú tienes y qué es lo lindo que tú tienes, pero hay gente que va a venir a tu vida para irritarte. Hay gente que va a venir para pisarte el talón. Hay gente que va a venir para tener competencia contigo. Hay gente que va a venir para criticarte. Pero algo que tienes que entender es que lo que tú tienes o lo que tú no tienes, no lo tienes porque hay un proceso de Dios en tu vida, pero el cumplimiento de Dios tendrá que tener cumplimiento por cuanto tú y yo lo creemos y sabemos que al Dios que le ofrecemos alabanza y gloria es el Dios de cumplimiento de toda promesa. ¿Habrá alguien que lo crea en esta mañana? Dice el versículo 7, entonces esto sucedía año tras año. Esto sucedía año tras año. Escuche bien. Siempre que ella subía a la casa del Señor. ¿A dónde subía? Siempre que ella subía a la casa del Señor. ¿La otra que hacía? ¿La otra que hacía? Ay, yo me tengo que bajar de aquí. Siempre que ella subía, pastor, a la casa del Señor, la otra la provocaba. Entienda algo, siempre que tú vayas a adorar a Dios, hay alguien que te va a venir a provocar. Hay alguien que te va a venir a irritar. Siempre que vayas a la casa del Señor, alguien se va a parecer a provocarte para que no lo hagas. Yo no sé cuántos me están entendiendo. Va a venir un dolor de cabeza, va a venir un dolor de barriga, alguien viene con una mala noticia, alguien te llama que necesita algo, alguien te va a venir a provocar. Pero siempre que subas, ¿a dónde? A la casa del Señor. Dile a la persona que está a tu lado, en el lugar que vas a encontrar tu promesa es en la casa del Señor. Tu promesa nunca la vas a encontrar en el mundo. Tu promesa nunca la vas a encontrar en la calle. Tu promesa la vas a encontrar aquí en la casa del Señor. Aquí vas a ser pregnada. Aquí vas a ser dimensionado. Aquí vas a llegar a otro nivel. Aquí encontrarás la liberación. Aquí encontrarás la respuesta de tus preguntas. ¿Habrá alguien que lo crea en esta mañana? En la casa del Señor. Cada vez que Ana subía a la casa del Señor, ¿qué hacía la Penina? La irritaba. La provocaba. Y Ana, ¿qué hacía? Lloraba y no comía. Yo no sé si tú estás entendiendo esto. Pero cuando alguien se te está poniendo como un estorbo, ¿qué tú haces? Porque tú tienes la opción de lo que hizo Ana. La Biblia dice que Ana lloraba y no comía. Ana hacía un tipo ayuno. Ana decía, espérate que este estorbo me está persiguiendo, esta me está irritando, esta me está persiguiendo, pero hay algo que hay dentro de mí, hay una promesa dentro de mí, yo no la he visto, pero yo me voy a quedar callada porque hay una promesa que está viviendo dentro de mí, hay algo que Dios habló sobre mí y yo no voy a dejar que Penina me la venga a robar. Yo le voy a decir a Ana, Ana representa la iglesia, Ana representa la intimidad, Ana representa el nivel de fe, pero Penina son aquellos que vienen a estorbar la casa del Señor, aquellos que vienen a romper la intimidad con el Señor, aquellos que vienen a separarte del Señor. Esas son las peninas que uno va a encontrar, aquellos que amargamente te irritan, aquellos que con la mirada te matan, porque hay gente que no te habla, mi hermano, pero con una mirada hacen todo. Y hay gente que son tan débiles que cuando ven la mirada se intimidan. Y dice que va, yo no voy para allá porque ella está metida conmigo. Ella no quiere nada conmigo, mira cómo me mira. Al contrario, si el que te mira más atravesado es el que tienes que ir a abrazarlo. Para que le demuestres que no es lo que él piensa. ¿Cuántos dicen amén? Dice que ella subía a la casa del Señor y la otra la provocaba. Cada vez que Ana iba a la casa del Señor, Penina la provocaba. Algo interesante es que Ana no oraba para que Dios le quitara a Penina, sino que Ana conocía muy bien al Señor.
diciendo, quítame ese demonio de al lado. Quítame esa tentación de al lado. Quítame esto. No, los peninas son necesarios en nuestra vida porque esos son los que van a formar tu carácter. Esos son los que van a formar tu vida. Esos son los que te van a dimensionar. Los peninas son necesarios. Díganle al hermano que está a tu lado, los peninas son necesarios. Penina nunca se quedará tranquila hasta que vea que tú estás destruido. Pero algo que tienes que entender es que cada vez que tú subas a un nivel, Penina estará en el camino para paralizarte. Dile al hermano que está a tu lado, cada vez que tú subas a un nivel, Penina está en el camino. Por eso es que hay mucha gente que nunca alcanza la promesa, porque cuando va de nivel en nivel y va de gloria en gloria, cada vez que van a subir algo, se encuentran con Penina. Y una de las cosas que usted